llegó el momento, como lo anticipábamos antes de la pausa, es que Síntesis se vuelve Síntesis Consumidor y Agropecuario, liderado por Ramón Santos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Se ríen mucho los muchachos ahí porque cuando me dicen que cómo le va, yo le digo, no, no me va todavía, pero yo espero que me vaya. Bueno, pero sí, le tiene que ir bien. Hoy es el último viernes del año, hoy es, digamos que el corolario de este año 2017, que entiendo que teniendo salud, teniendo familia, unas hijas tan bellas como tiene usted, le ha ido muy bien. Bueno, parece que sí. A los que no les va muy bien, probablemente, es a los beneficiarios de las cajas navideñas que da el gobierno, o les va a ir muy bien, porque parece que hay un cambio en la distribución. Ajá. Porque con todo el que me encuentro, el grito al cielo. ¿Que no entregaron? Sí, incluyéndome yo mismo, que tengo amigos en el gobierno que casi todos los años le mandan 8 o 10 canasticas a uno de regalo y uno se la da a sus guardianes, exacto, a sus trabajadoras, ajá, porque eso no tiene bandera. Y entonces cada vez que hablo con alguno me dice, pero yo no sé lo que ha pasado este año. Yo pienso que tal vez que la van a dar para las Reyes, porque la gente comienza con la mala fe a pensar de una vez que uno se que es sí, no uno, sino que el gobierno, que los que la manejan se van a quedar con ella. Pero es un clamor. Yo no me explico. También la posibilidad, años anteriores, de darle a la gente que está alrededor de la casa, aquel que ajá, viene a cargar el entonces la gente hace de eso un hábito. Cuando se acaba el gas, sí, o qué sé yo qué, o aquel que pinta el que reparte el periódico. Paredes, el periódico. Y la famosa, la doña, como digo yo, sí, sobre todo mis amigos de la recolección de la basura, que parece que me conocen, nada. No he podido darle ninguno, yo tampoco. Bueno, yo pienso que tal vez se bajó una línea de que se llevaran para el campo, sí, o se cambió el sistema de pero no es que sea reducido, porque se han anunciado 1.000 y pico de millones de pesos, sí, para eso. Sí. Entonces la gente comienza a pensar mal, a decir que no, eso reportan que lo compran y no compran nada. Ahí comienza el morbo. Pero es generalizado, con todo el que yo he hablado pasa lo mismo. Tal vez Marco ha recibido algo que tiene muy buenas relaciones con el gobierno. Vamos a presentar. Le vamos a preguntar ahorita, cuando él venga, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, al señor Marco Santana, amigo de muchísimos años atrás, periodista, sociólogo, comunicador, pero me gusta presentarlo así, como amigo. ¿Cómo le va, Marco? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, todo lo demás sobra, amigo de muchos años que nos encontramos en este momento, quizá, bueno, el último programa de ustedes del año, ¿no? Sí, recordamos, quisimos aprovechar este programa por los simbólicos, por ese simbolismo que representa ser el último del año. Invitar a Marco para dejar algo para la historia, porque Marco es historiador. Justamente vamos a consumir historia. Exacto, porque la gente que, una de las cosas que se habla del tema consumidor, que probablemente el año que viene, ya en principio, el programa, y por eso estamos invitando a Marco también para irnos ganando esos afectos, se va a llamar Síntesis con sentido común, y va a tener un segmento que se va a llamar Consumo y otro que se va a llamar El Gobierno de mis Sueños, que ha sido mi sueño de toda la vida. Entonces, o sea que vamos a cambiarle el nombre, exacto, pero no el sentido. No, claro. Quisimos invitar a Marcos porque estamos en una época, en un periodo donde se están hablando y se están poniendo de actualidad muchas cosas que yo sé por el tiempo que Marco y yo hemos pasado juntos, compartiendo el programa Sentido Común y Revista Agropecuaria, en fin. Sé cómo él piensa, sé que su nivel de honestidad para decir las cosas a veces está en contra de su propio sentimiento, de cosas que él ha vivido. Y entonces, como este programa consume también, hemos hablado de que consume verdad o mentira, consume prensa, consume lo que se le dice. Nosotros queremos que el consumidor dominicano, sobre todo las nuevas generaciones, porque ya Marco y yo no necesitamos que nos recuerden muchas cosas, de Lilis para acá, pero las nuevas generaciones
probablemente van a seguir creciendo con una idea distorsionada o con una idea equivocada o sin ninguna idea de lo que son los gobiernos que hemos tenido, las realizaciones, las cosas positivas y las cosas negativas de cada uno de los gobiernos. Yo le dije, Marco, yo quiero que hagamos un programa para que tú, que eres un estudioso de la materia, edifique a la sociedad dominicana en términos de las realidades de los gobiernos a partir del ILIS. Así es que con un campo tan amplio como este, y viendo que ahora hay cosas que parece que la época, tal vez nosotros somos inadaptados, que es lo que nos dicen, ¿no? Por el tiempo, parece que las épocas traen un cambio total. O sea, yo decía el otro día, y antes de que Marco entre te voy a hacer este preámbulo, de que yo no sé por qué los soldados de la era de Trujillo tienen que, los soldados de ahora, con respecto a los de la era de Trujillo, tienen que dejar de ser agresivos para no agredir a nadie, pero ¿por qué los soldados de ahora tienen que andar con los zapatos sucios? Porque tú vas a Estados Unidos y ves un policía y te puedes mirar incluso en la charretera donde usa el revólver. Y entonces hay cosas que como que la sociedad no ha asimilado de los periodos que la gente llama malos. Entonces quisimos que Marco nos haga un diagnóstico y nos explique un poco a partir del ILIS, y le vamos a dejar ese abanico a Marco para que arranque por donde quiera, porque hay mucha tela ahí donde cortar. Así es que, adelante, don Marcos. ¿Cuál es tu opinión sobre los dictadores que hemos tenido, cómo se han engendrado, en fin, todas esas cosas que tú sabes, que nos vaya diciendo y que nos van a provocar algunas preguntas que, como aquí no estamos para hacerle gracia a la gente y todavía no somos candidatos porque faltan 2 años, así es que podemos decir cualquier cantidad de cosas. Adelante. Bien, bien, Ramón, gracias, Rositel, que me queda más que darle las gracias a ustedes por esas inquietudes. Indudablemente que tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Permítanme ustedes hacer saludar una medida que acaba de tomar el presidente de la República, porque está ligada a esas inquietudes que Ramón mencionaba, y es que el año que viene será nombrado como el año de las exportaciones, es decir, el fomento a las exportaciones. Año del fomento de las exportaciones. Así es. Y eso indudablemente implica muchas cosas. Implica que es lo que más tenemos que exportar aquí, productos de la agropecuaria nacional. Pero eso implica muchas cosas, mucho trabajo, mucha capacidad y muchas cosas más. Pero de todas maneras, es importante tomar en cuenta y felicitar al presidente en ese sentido, y que los productores nacionales entiendan que no es sencillamente coger el producto y exportarlo, sino producir, buscar los mercados y hacer otras cosas más. Y respetar los compromisos. Así es. Porque así a veces no se respeta. Entendemos eso. Pero el presidente está en línea con eso, está en línea con los organismos internacionales que hace unos meses hicieron esa recomendacioncita para que no nos lleve quien nos trajo. Adelante. Así es. Bien, Ramón, nosotros en el orden dominicano, en el orden de todas las cosas que han ido evolucionando o involucionando, la gente siempre piensa que involucionamos, en realidad no involucionamos. Imposible. Siempre evolucionamos, pero hay ese criterio de que no, vamos involucionando. Vamos para atrás. De todas maneras, hay muchas cosas que uno dice, debe ser como fue ayer o debe ser, pero eso no importa. Lo que importa es vivir lo necesario y tener siempre en cuenta de que los días que faltan por vivir siempre van a ser más importantes de lo que ya viviste. Los que viviste son recuerdos, mientras lo que faltan son cosas que tú tienes que enfrentar, lo que no sabes cómo se van a presentar. Y así los pueblos van evolucionando y se han ido desarrollando de acuerdo a los líderes, porque hay un problema que hay que tener en cuenta. A veces la gente decimos, bueno, el gobierno, le echamos todo a los gobiernos, no importa que sea, pero ¿qué hacemos nosotros por ayudar a desarrollar nuestra comunidad? O sea, esas comunidades que, por ejemplo, todos los años hay un lío con el problema del presupuesto,
pero el presupuesto es un presupuesto nacional que yo a ti mismo te he preguntado muchas veces, porque tú sabes muchísimas cosas, a veces te hace que no sabes, pero tú sabes muchísimas cosas de Estado. ¿Cómo se hace un presupuesto? Y ese presupuesto, ¿a dónde va? ¿Qué presupuesto hay destinado para X comunidad? Resulta que son insuficientes porque lo hacen de una manera u otra y nunca alcanza lo suficiente. Y tenemos muchísimas cosas, como tú decías, un abanico. Pero entrando al tema de la gobernabilidad, si se quiere. Mira, ¿cuál fue el periodo de Ulises Herod? El periodo de Ulises Herod, que gobernó 9 años en condiciones muy difíciles, pero también en condiciones muy importantes, porque entre Ulises Herod... ¿Cómo ese hombre fue presidente en la República Dominicana? Porque tengo que hacerte la pregunta como te la haría un joven de ahora, de esta generación, que no sabe. ¿Cómo, cuándo y su nacionalidad y todo, y su fuerza? Y si fue él el anterior a Trujillo. Ulises Herod tiene muchas cosas, quizás sea el presidente de la República Dominicana más nombrado en términos nacional e internacional. Incluso yo creo que la bibliografía más grande de algún presidente dominicano no es la de Trujillo, sino la de Ulises Herod, en Francia fundamentalmente. Ahora, Ulises Herod tenía una serie de cosas que son muy importantes en la historia dominicana. A la gente hay que decirle que Ulises Herod era primo hermano de Joaquín Balaguer. Ajá. Primo hermano de Joaquín Balaguer. No un primo de eso, no, sino primo hermano de Joaquín Balaguer. Es decir, esa es una parte de la particularidad. Que la gente no conoce eso. La gente no conoce eso. Como es Ramón Pina Acevedo y Martínez, primo hermano de Trujillo. Entonces, la gente no entiende. Tú me decías, bueno, ¿cómo y por qué? Ulises Herod fue hijo de una situación que era la llamada manigua, la ingobernabilidad de aquellos tiempos y la aparición de un hombre que bajo una condición muy especial, inteligente, era un individuo dentro de lo suyo sumamente inteligente, capaz de poder interpretar el momento en que vivía. Gregorio Luperón, que era una figura también de mucha estirpe, ayuda a Ulises Herod a ser prácticamente, a constituirse en un líder que entra al gobierno y comienza a crear un estilo diferente. El estilo diferente de Ulises Herod estuvo envuelto con una serie de mecanismos sociales. Entre Moncácer y Ulises Herod fueron los presidentes de la época y quizá hasta más adelante de mayor perspectiva y visión del desarrollo del país. Y tú lo puedes ver quiénes fueron los que construyeron la iniciativa del ferrocarril. Cualquier obra en términos... El ferrocarril que yo conocí en la era de Trujillo, o que oí mencionar, fue en el gobierno de Ulises Herod que se hizo. Fue en el gobierno, fíjate, hay dos... El que estoy hablando del ferrocarril de La Vega, Sánchez, Samaná, sí. Moca, Salcedo, Santiago. Correcto, pero hay dos iniciativas, una de Moncácer y una de Ulises Herod. La de Moncácer fue posterior, porque ustedes, por ejemplo, los mocanos, tú eres de Moca, sí, fueron los propiciadores a través de Moncácer del ferrocarril que tú refieres, mientras Ulises Herod había construido un tramo del ferrocarril. Pero ¿qué ocurrió? Rivalidades políticas que hay que entender. Rivalidades políticas crearon un conflicto. ¿Cuál fue? Sin darse cuenta que los dos ferrocarriles lo hicieron de formato diferente y luego no se pudo homologar. ¿No se pudo comunicar uno con el otro? Sí, porque uno lo hicieron de un formato y el otro de un formato, por un problema de diferenciarse, de no hacer lo que el otro hacía. Hay un... Oye, hace muchos años que las diferencias están afectando a la República. Pero hay un pasajito, si se quiere, mucho más moderno y más cerca. Ustedes que conocen a Gascue,
ese sector tan exclusivo de Gascue, se dan cuenta que caminan entre la Bolívar de una calle a otra y las calles no coinciden, sino están como si fuera una tijerilla. Sí. Eso tiene una explicación política. A ver. ¿Sabe? Esa explicación política es muy sencillo. Gascue es la parte de la Bolívar para arriba, donde está el palacio y todo eso, que era terreno de un famoso contador de la colonia que se llamaba Francisco Gascue Olay. Ese señor era dueño de todos esos terrenos y decidió urbanizarle, y le vendió a los Lluveres, le vendió a toda una serie de gente que compraron, y ellos urbanizaron esos terrenos. Los terrenos de la Bolívar hacia el sur eran del señor Enrique y Lea de Castro. Entonces, ellos eran rivales entre bolos y coludos. ¿Qué resulta? Que cuando los Enrique decidieron urbanizar la parte de la Bolívar para abajo, que la gente dice Gascue, eso no se llama Gascue, eso es en Sánchez Primavera, ¿sabe? Aunque todo el mundo lo conoce como Gascue. Entonces decide urbanizar, pero era enemigo de los Lluveres y de todos los que habían urbanizado a Gascue, que era la parte hacia el norte. Y lo hizo todo diferente. Entonces, no, cuando él fue, él fue al ayuntamiento, lo que era el consejo en ese entonces, y sometió sus planos, pero habían diseñado las calles bastante anchas, porque era un tipo progresista, y el ayuntamiento, o mejor dicho el consejo, no le aprobó porque ya se habían diseñado la avenida Bolívar y la avenida Independencia, que quedaban más reducidas que las calles que planteaban. Esa razón le dijeron que no, pero él entendió que fue una picana, que fue una maldad, que le hicieron lo contrario, y entonces ordenó urbanizar su terreno, la parte de Primavera, pero que sus calles no coincidieran con la de esos desgraciados. Bueno, es mucho pretender para nosotros que las generaciones nuevas, aunque sí queremos que vayan entendiendo, y yo quisiera que hiciéramos algunos programas más de este tipo, sobre tanta distancia en términos de tiempo, ¿no? Pero por lo menos de Trujillo para acá, que para maximizar el tiempo, optimizar la entrevista, ha habido últimamente, Marcos, un boom en la prensa, no un escándalo, pero sí algo impactante con el tema de Trujillo. Yo no quiero que se me quede ese tema porque yo soy de los que digo que los culpables de que nosotros tengamos que la sociedad dominicana a veces tenga que recurrir a las cosas buenas de las épocas malas, somos esta misma sociedad que no hemos logrado mejorar lo suficiente como para que eso ya perteneciera al olvido. Recientemente hubo un pariente de Trujillo que quiso o lanzó un partido o una iniciativa. Entonces eso ha traído que se hable del tema, y qué bueno que se hable del tema porque así las nuevas generaciones también entienden algo desde el punto de vista de las cosas positivas, porque eso es un periodo demasiado largo y demasiado cosas. Las cosas que tú ves aquí importantes, la mayoría, o una gran parte de ellas todavía, la gente dice, no, espérate, que este puente lo hizo Trujillo, que esta cosa la hizo Trujillo. Incluyendo una cosa que vemos a diario, que es el tema de la ciudad ganadera, de la feria ganadera, la feria de la paz y confraternidad. Y entonces quisiéramos que tú también ya en ese tema nos ayude un poco con el tema de lo que se dice y de lo que realmente es con el tema de Trujillo. O sea, si tú crees, como ese tema se ha manoseado un poco, que se puede establecer un antes y un después en la dictadura de Trujillo, dentro del periodo de la dictadura de Trujillo, con la presencia de Johnny Abe García y el CIN, si hay un antes y un después, o si todo era lo mismo, o este era un asesino criminal sádico, por lo que a veces cuando tú oyes a la gente hablando parece que era sádico también, o sea que disfrutaba la muerte de los demás. Yo sé que tú no tienes pelos en la lengua para decir lo que corresponde en ese sentido. Adelante. Ya tú me quieres meter en un lío con alguna gente, amigos y todo eso.
Bueno. Pero yo voy a ir a un pequeño antecedente. Yo, por ejemplo, defiendo, hago una defensa diferente a Pedro Santana, partiendo de Pedro Santana para partir de algo de la República. Exacto. Mucha gente piensa que yo defiendo a Pedro Santana por un problema de coincidencia de apellido. Yo sencillamente lo que pasa es que estoy en contra de los escribidores. Yo llamo escribidores en vez de escritores a una serie de gente, aquí no todo el mundo, pero hay muchos escribidores. Yo, por ejemplo, fui un adversario, si se quiere, a ultranza de Joaquín Balaguer, y resulta que yo ahora me busco enemigo funcionario porque yo defiendo obras que hizo Balaguer. Es sencillamente porque mi objetividad no es pura y simplemente calificar a una persona de una cosa porque me cae mal o porque trae unas raíces. No, es el concepto de la historia que debe ser lo más correcto posible. Trujillo indudablemente fue un mal necesario para el país. Trujillo, y mucha gente que eso yo le decía mucho a contrapelo tuyo, yo le decía a un personaje, General de Hojalata. Alguien me entrevistó sobre el tema de General de Hojalata y expliqué muchas cosas sobre lo que yo entendía y por qué le decía General de Hojalata, y todavía le digo. Porque yo soy de los que digo que a Trujillo no lo mataron por un aspecto patriótico, independientemente de todo. Y yo sé que estoy metiéndome en una llamarada, y cada uno yo lo he estudiado y tengo los expedientes de cada uno de los que participaron en la avenida, ¿sabes? O sea, y no encontré absolutamente nadie que yo pueda calificar de patriota. Fueron movidos por una situación que de una forma u otra... O por varias situaciones. O por varias situaciones. Porque habían cosas de venganza. Bueno, pero precisamente la venganza no es un acto. Ese fue un asesinato, no fue ni ajusticiamiento. La venganza no es patriótica. Exactamente, es una cuestión real. Ahora, que beneficiara al pueblo en términos patrióticos, ya es otra cosa, porque entre un pleito entre dos, a alguien va a favorecer sin ser su armador. Y no podríamos pensar, Marco, que las cosas no son de un color o de otro, que pudo haber habido una combinación de ambas cosas, porque a uno le dicen las cosas y uno actúa en base a sus motivaciones. No había alguna combinación, porque también había gente de cierta edad. O sea, no podíamos presumir que no solamente fue el tema de que tú me diste una galleta, de que tú me mataste el hermano, de que tú sino que hubiera una combinación. Por eso fue una coyuntura por los últimos crímenes. Por eso yo te hablé de la gente de la avenida. O sea, porque... No es la totalidad del que participó. Exactamente, porque hay incluso fueron varios grupos los que participaron en la conspiración y ejecución de Trujillo. Y habían de todo. No el ajusticiamiento. Sí, y hay una cuestión que aquí han negado con mucha vehemencia. No es cierto, y yo tengo incluso la documentación que puedo probar, y no son documentación oculta, ni mucho menos, son productos de investigación. Trujillo fue muerto por la participación de un grupo criollo y la ayuda o la colaboración de agentes de la CIA, que comenzaron desde gente que aquí no se mencionan, porque aquí si tú eres primo de fulano de tal, ya tú estás exonerado. Pero aquí nadie menciona a Manuel Enrique Tavares Cepallá, que era incluso familiar de Manolo Tavares Justo. Manuel Enrique Tavares Cepallá, dueño de Bloque Tavares, un hombre de todo, que estudió en Yale, en la Universidad de Yale, una de las universidades más famosas del mundo. ¿Y quién fueron sus codiscípulos en Yale? Bueno, entre otros, George Bush padre. Y George Bush padre luego fue agente de la CIA, el director de la CIA. ¿Y quién fue Tavares Cepallá? Fue triunviro aquí, miembro del triunvirato. ¿Y qué era? Y Tavares Cepallá era pariente de Manolo Tavares Justo. ¿Y qué hicieron con Manolo Tavares Justo mientras estaba en la montaña? Ofrecerle una garantía. ¿Y qué hicieron? Que la garantía la violaron y fusilaron a Manolo Tavares Justo. ¿Sabe por qué? Porque ya la CIA tenía convencido de que Manolo Tavares Justo era un agente del castrismo en la República Dominicana. Por eso don Emilio de los Santos,
que era el presidente del Consejo de Gobierno del Triunvirato, renuncia porque se violó una promesa que se hizo. Que él estaba involucrado en la promesa. Bueno, claro. Porque él era presidente del Triunvirato. Él era presidente del Triunvirato. Entonces ese es un crimen de lesa humanidad, porque ya estaban prisioneros y lo amarraron y lo fusilaron, independientemente de todo. Ahora, te traigo la raíz de Manuel Enrique Tavares Espaillá, que tú nunca lo oyes mencionar porque tiene escribidores. Los escribidores manejaron eso y sencillamente se queda ahí. Santana no tiene escribidores y entonces lo quieren sacar del Panteón Nacional. Entonces, así no es. O Lili, que hizo un sinnúmero de cosas, como encontrarse con Martí o con Maceo y decirle una serie de verdades frente a su situación, pero al mismo tiempo decirle que Cuba era su novia y España su querida. Y esa situación eran parte de todo una situación que evolucionaba en el mundo, especialmente en nuestro mundo caribeño. Hay una obra interesante que yo, el que quiera, se la recomiendo, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Es una obra sumamente interesante para comprender todo lo que Juan Bosch concebía con el concepto de la historia y la acción social en el Caribe. Y hoy tenemos grandes problemas que se han convertido en problemas políticos, pero vienen de problemas sociales. La insistencia de querer derribar a un gobierno del Caribe determinado porque necesitamos posicionarnos de alguna cosa, etcétera. Todo eso está ahí. Yo no me entraría en este campo porque estaríamos dentro de una situación que tú me preguntas muy puntualmente. Tú me estabas preguntando sobre un caso reciente. Yo tengo una posición muy clara sin que me importe por nadie. ¿Cuál es la tuya? El caso reciente del señor Luis José Domínguez Trujillo. Luis José Domínguez Trujillo, nieto de Trujillo y primo hermano de Hipólito Mejía. ¿Sabes? Hay muchos primos hermanos que no se conocen. Exactamente. Entonces, no podemos venir por un parentesco de nadie en particular a imponerle una supuesta ley antidemocrática, porque hablamos de la democracia. Esa ley que prohíbe la actividad de Trujillita en el país es una ley antidemocrática, obsoleta, sin ningún sentido. ¿Por qué no se preocupan de enseñarle? Porque tuvo su función en algún momento determinado. En ningún momento, si en la democracia, claro, estábamos en la guerra se vale todo, es un tipo de guerra. Ahora, lo que sí es importante es que la gente que tiene conciencia antitrujillita por los desmanes de Trujillo, eduquen al pueblo y a los niños lo que era Trujillo. Por ejemplo, yo soy un promotor del Museo de Trujillo en San Cristóbal. Yo no entiendo eso, porque cuando uno viaja afuera, casi en todos los países, te muestran esos museos de los dictadores y todo igual. Claro, pero aquí no se puede instalar y quieren llevar a la hoguera lo que queremos instalar el Museo de Trujillo. ¿Qué habría en el Museo de Trujillo? La silla eléctrica ahí donde está Mesón sentado, pero el Banco Central también en este lado, o el Código de Trabajo en este. En fin, todo lo que Trujillo hizo, bien o mal, debe estar en ese museo. Y si todo había que borrarlo para una cosa, pero aquí hay una serie de métodos trujillistas que lo utilizan de todos lados, entonces eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, es como los fraudes electorales que están ocurriendo en Venezuela y en Honduras, que muchos decimos, lamentablemente, muchos periodistas y comunicadores, bueno, ¿qué tal cosa? No, el fraude en Venezuela lo hicieron para una parte y los que ganaron de la oposición, a eso no le hicieron fraude. Entonces, el problema es entender cuáles son las cosas de la lógica, Ramón. Ese muchacho, yo le llamo muchacho porque comparativamente, ese muchacho hay que combatirlo por su condición totalmente conservadora. Su política conservadora, no como familia de político a político. De político. Discutiendo proyectos. Exactamente. Él está diciendo verdades. Quien debe hacer el gobierno de ahora mismo, él le está diciendo una serie de verdades al gobierno, porque no es un problema, la gente no es manco de mente, la gente es manco física. No es tarado tampoco. Exactamente. Y yo de ninguna manera, yo soy un opositor a ese muchacho,
pero opositor desde el punto de vista político y sus planteamientos conservadores. Pero ese muchacho tiene que dejarle actuar políticamente en el país con todo lo que es verdad tiene. que estamos en la democracia. Ahora, te voy a decir una cosa a ustedes y a los amigos televidentes. Aquí hay un sector que está apostando contra ese muchacho. ¿Tienen pánico en el estadio? Tienen pánico. ¿Por qué? Porque ese muchacho... Se va a hablar algo. Porque ese muchacho puede hablar algo que aunque yo lo diga no tiene la credibilidad. Pero dicho por él sí. Pero dicho por él sí. Porque él puede traer ese listado y decir, estos eran los bienes de mi abuelo. Mira, esto eran los bienes de mi abuelo. Y ahora, ¿quiénes lo tienen? ¿Y cómo lo adquirieron? Y todo eso. Y venir a moverse esa historia, que debería moverse un poco. Exacto. Desde la... Sí. Aquí hay medios de comunicación. Aquí hay medios de comunicación muy poderosos que no pueden explicar su origen y otras empresas y todo que no pueden explicar, no resisten una auditoría de su origen. Marcos, yo sé que tú tienes ahí amigos que incluso algunos desaparecieron y que es una situación un poquito delicada, pero he escuchado mucha promoción, no sé si es que hay un interés de recordar a nuestras víctimas de las dictaduras y de los gobiernos de fuerza. Yo no llamaría, yo sé que tenemos que hacer 2 programas, nada más cuando entremos en el tema de Balaguer, por el conocimiento que tú y yo tenemos de esas cosas. Pero en el caso de los palmeros, que he oído mucha promoción con eso, realmente esa organización, yo quiero que tú nos digas algo, le digas algo al país, que los palmeros, que el MPD, el qué sé yo qué, el Pacoredo, pero los palmeros, porque fue una situación muy singular, porque se hablaba del lado de la, si se quiere, de la dictadura yanqui balaguerista, como le decían ustedes los izquierdistas a Trujillo, a Balaguer, de delitos de ese grupo, y se habla también de heroísmo en términos de apertrecharse en un hoyo contra qué sé yo cuántos militares. Explícanos eso a nosotros y al país, si se quiere. Realmente ese movimiento, ¿qué tan puro era? ¿Se pudiera comparar con el 14 de junio, con el MPD, con el Pacoredo, que realmente que era una célula, era un partido? Realmente yo no sé mucho de eso, pero la juventud sabe menos. Bueno, mira, Ramón, eso, 12 de enero de 1972, estamos hablando, ¿verdad? Los palmeros, aquí hay algunas cosas que hay que definir en sentido general, porque se llama palmero a un sector o a alguna persona que no eran palmeros. El origen de los palmeros no fue una organización política desde el punto de vista per se. Resulta que había un grupo muy reducido que estaba en Cuba y recibía entrenamiento en Cuba, entrenamiento militar, pero estaban aislados en lugares rurales, y los que les suministraban la comida, los pertrechos y todo eso, pues identificaban, porque habían varios grupos de diferentes países. Cuba, para sostenerse en un momento determinado, tenía la solidaridad con los grupos revolucionarios, pero no juntaban lo de diferentes países o de diferentes organizaciones. Entonces había el grupo dominicano, muy reducido por cierto, que estaba en un sector que había muchas palmas. Okay. Y entonces en las cantinas de la comida, que eran especie de unos tanques, se le ponía el nombre palmeros. Era para que supieran lo que distribuían, que eso iba para el lugar donde estaban las palmas. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, pero no yo digo en los palmeros, en ese grupo no. No, en ese grupo no, okay. Pero conozco... ¿Cómo fue? Sigue, continúa. Entonces se identificaban como palmeros para saber cuál era, pero no era una organización en realidad que se llamaba los palmeros. Pero su participación aquí en el país. Bueno, la participación en el país era la siguiente. Por ejemplo, nosotros, y en este caso me implico, enfrentamos desde el principio a Joaquín Balaguer y a los gobiernos que entendíamos que eran gobiernos de facto, porque el primer gobierno de Balaguer fue, si se quiere, un gobierno de facto.
aunque fue producto, Sí, se sí. manejó unas elecciones, pero fue producto, ustedes saben, de que fue producto de una imposición frente al proceso de que había parido el golpe de Estado constitucional contra Juan Bosch. Entonces, eso llevó a la juventud de esa época a combatir a Balaguer, sobre todo porque Balaguer fue A una parte de la juventud. a una parte de la pequeña juventud. parte. Sí, pero la juventud en sentido general, que luego se integra con el propio Balaguer, porque Balaguer era Sí, un sí. hombre que tenía el sentido del Estado. Y al tener el sentido del Estado le fue quitando discurso a todos nosotros, la izquierda. Por ejemplo, uno de los grandes logros de Balaguer fue haberle quitado el discurso de la reforma agraria, que era una de nuestras armas importantes. Balaguer sencillamente la hizo, y la hizo más avanzada que como nosotros la concebíamos. Pero nosotros no podíamos admitir sencillamente eso. El problema era una oposición a ultranza que hacíamos. Sí, había que buscarle el motivo. Entonces Balaguer, que proporcionó sin proponérselo, muchas cosas malas de su gobierno, fue la admisión de todo un grupo parapolicial que enfrentaba a los grupos de izquierda. Esos grupos de izquierda se iban aislando y Balaguer entendía, y a Balaguer le llevaban incluso los planteamientos de que si no actuaba, esos grupos iban a tumbar el gobierno de Balaguer. Y yo quiero decirle una cosa a ustedes, no sé, aquí viene mucha gente de izquierda, de los viejos históricos, con mucho más mérito que yo, que nunca lo he oído admitir lo que yo voy a decirle ahora a ustedes. La izquierda nunca tuvimos la capacidad para haber tumbado un gobierno, sobre todo el gobierno de Balaguer. Simplemente Pero eso se dice y se aguajea. no sobredimensionaban. Digo, se decía, y el que está gobernando y tiene ese tipo de conspiración también lo piensa. Porque le llevaban los estímulos. ¿Tú sabes quién le llevó a Balaguer y a los aparatos de investigación de los Estados Unidos el miedo de la superdimensión de nosotros? De que nosotros éramos, que si nos dejaban... Si le daban chance, gobernaban. No gobernábamos, convertíamos esto en una segunda Cuba. El general de Ojalata fue uno de los que se encargó de crear esa versión, incluso a los americanos. Lo llevaba a su oficina particular para demostrarle una serie de Marco, pero acuérdate que hay que ver también en ese momento, aunque ya se nos termina el tiempo, el contexto internacional. Acuérdate que estamos hablando de 70 y pico, la situación de Cuba. Tú sabes que Cuba se destacó demasiado en esa revolución y muy poca gente la inició para hacerla. Entonces eso también era una contaminación. Yo te lo digo porque antes del 72 yo tenía en mi carro un radio de 5 bandas, y en las 5 tenía Radio Habana Cuba. O sea, era una lambada si se quiere, ¿no? Entonces era algo que tenía sus temores, y eso se mantuvo en el tiempo. Sí, eso es verdad, pero la izquierda más atrasada que ha tenido el hemisferio es la izquierda dominicana, desde esa época hasta el día de hoy. La izquierda aquí no han sido capaces de unirse ni siquiera para sacar un regidor. En toda parte de América Latina, Argentina, Perú, en toda parte, la izquierda ha llevado gente al Congreso, la izquierda ha tenido coherencia. En la República Dominicana, lamentablemente, eso no ha ocurrido. Hasta en Haití han habido senadores y diputados de la izquierda, Ramón. Aquí nunca, ni siquiera un regidor. Para nosotros como izquierda... Y siempre hay una izquierdita que habla por televisión, uno por acá, otro por allá, que no hay esa unión que haría la fuerza, ¿no? Marco, nos queda un solo minuto, que ya se nos terminó, pero que vamos a pedirle que nos concedan 2, porque yo no puedo esperar que tú te vayas. Primero, para que me prometas que el próximo viernes vamos a continuar con el programa, porque nos quedan demasiado cosas. Y segundo, para que tú me concluyas el tema de los palmeros, porque está en el aire. Realmente esa gente que lo veo que están tratando de hacerlos héroes, realmente se merecen ese reconocimiento que le está haciendo la opinión pública, o realmente ahí hubo algo. Dime algo de eso al final. Mira, yo te lo voy a decir de todo. Para mí sí son héroes.
Y son héroes porque fue una lucha idealista, fue una lucha totalmente. Hay una mancha que viene la gente, sí, pero asaltaron bancos y asaltaron, y te voy a decir también, fue verdad. Y te voy a decir, ocurrió en toda parte, porque además de eso, hoy en día, yo no... ¿Eso tenía algo que ver con el tema de hacer recursos para hacer la revolución o el fin justifica los medios? Claro, eran métodos para buscar recursos para hacer las actividades revolucionarias. Pero no había... Pero eran gente entregado ideológicamente a un fin noble y a la verdadera libertad. No era el tema de los que mataron a Trujillo, como dices tú. No era el tema de los que mataron a Trujillo. Okay. No era una rivalidad entre bandas, ni mucho menos. Era buscar recursos para poder ejecutar una serie de acciones que creíamos en eso en ese momento. Correcto o incorrecto, ocurría, por ejemplo, en otros lugares. Por ejemplo, tenemos un buen ejemplo que lo debemos citar, en Uruguay. Algunos asaltos que hicieron los Tupamaros en Uruguay fue para llevarse los libros de los bancos, no el dinero, los libros. ¿Por qué? Porque en los libros debían descubrir toda la trapisonda que hacía la oligarquía bancaria. No era por el dinero. No era por dinero. Esos asaltos se hicieron para llevarse los libros. Nosotros aquí, y cuando digo nosotros es por el hecho, yo no tuve la participación, pero te quiero decir que era puro ideal, independientemente de que el método fuera cuestionable. Bien. Gracias a Marcos, no me dijiste si va a volver el próximo viernes, no para continuar, porque se nos queda la 3/4 parte de Balaguer, se nos queda la Revolución de Abril y se nos quedan demasiadas cosas. Bueno, lo confirmaremos en el transcurso de la semana. Ok, quiero que vuelva porque la verdad es que hicimos un cuarto de programa de un programa entero que yo pensaba hacer. Le voy a pedir a Michelle una hora más para ese. ¿Te gustó, verdad, Marcela? Claro que sí. Es que la gente aquí no estudia eso, la gente no, en ese lenguaje no conoce la juventud. No conoce de vivencias. Lo que pasó. De vivencias. Así es que Marco irá ahí con nosotros a Trovasa también, donde vamos a lavar nuestro vehículo, ¿verdad, Marcela? Claro, no, mi jipeta roja está preciosa. Preciosa. La roja, porque tú la tienes por colores por día. No, no, digo porque está bonita y se ve el rojo lindo en Navidad. Así que está muy linda, muy linda. Bien. Gracias a la gente de Trovasa, como siempre, que nos mantiene los carros como nuevos. Y nada, llegamos al final de este 2017 que nos hizo estar unidos, que nos hizo convertir a muchos amigos en familia, que nos hizo conocer gente nueva, que nos hizo ilusionarnos, también desilusionarnos, también decepcionarnos, porque también hay que decirlo, pero nos llevó hasta el final del 2017 por lo menos en pie, quizás no en tanta salud algunos, eso es lo primero que tenemos que pedir, salud y unión familiar, que lo demás lo buscamos nosotros, ¿verdad? Así es. Ramón, felicidades, que comience este año 2018 con bien, con salud y con mucho respeto, como siempre, al país, que eso es algo que lo caracteriza a usted. Así es. Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Marcos. ¿Qué dije? Ramón. Ay, perdón. No lo trasladé. Lo trasladé. Sí, nos mudaste. Pero bueno, Marcos Santana, nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, lo estamos conminando, si no es el viernes que viene, que nos haga el honor de venir en otra oportunidad para continuar con estos temas, que no hay nada mejor que, en algunos casos no, pero en otros sí, el haber estado allí le da un valor y una credibilidad increíble. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela, gracias, Ramón, y a ustedes siempre que las disposiciones nos permitan, siempre estaremos para aclarar y hablar de estos casos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, y en ustedes, a todo el personal técnico de Síntesis y de Carivisión, muchísimas gracias por haber compartido este año con nosotros. No me queda más que despedirlo, lo hago yo solita, pero a nombre de todo el equipo de Síntesis, gracias del alma. Feliz año. Y ya fue la medianoche, me voy a comer un sancocho bien sabroso con mi mujer, un sancocho bien sabroso con mi mujer.